Ya Ahora, salió. Bienvenidos otra vez entonces a esta clase de hoy. Se llama Métodos de Paleografía. Vamos pues, que si no se nos va el tiempo. Bienvenidos todos. Entonces, ahora sí pueden ver mi pantalla. ¿Sí? sí, Sí, ya la vemos. Muy bien. Empezamos pues. ¿Qué es un método? ¿Alguno de ustedes puede leerlo? Yo le ayudo, hermano. Por favor, con esa voz bonita. Gracias. Método. Es una forma organizada y sistemática de realizar algo para alcanzar un objetivo específico. Se trata de un camino que se sigue a través de una serie de pasos o procedimientos para llegar a un resultado deseado. El método puede aplicarse en diversos ámbitos, desde la investigación científica hasta las tareas cotidianas. Exacto. ¿Alguno de ustedes podría decirnos en sus palabras qué es lo que entiende por método? Al leer esa Digamos definición. que es como una receta de cocina. Ah, Tengo que ir siguiendo ciertos pasos si yo quiero que el guiso me quede como me gusta o como está mi familia acostumbrada. Entonces, hay algunos pasos que si los invertimos, sí influye mucho el sabor, el cocimiento. Entonces, me imagino que es algo así, como una receta para tener éxito. mire, hermana, usted lo definió re bien, así como para chuparse los dedos esa receta, ¿verdad? Muy bien, y eso es una serie de pasos que nos llevará a un fin específico que estamos buscando. Ahora vamos a ver qué es el método paleográfico. ¿Alguien puede leerlo? sí, yo lo puedo Hermano, leer. Vamos a le- ver. Giselita, a ver que lo lea. A ver, ok. hermana Gisela. Método paleográfico. Se refiere a la técnica y procedimiento sistemático utilizado para analizar, leer, transcribir y comprender escrituras antiguas. Muy bien. ¿Les ha pasado a ustedes, no sé hasta qué parte de su historia familiar han llegado o van avanzando? ¿Han llegado a algún documento que no han logrado entender o comprender? ¿Que nos quisiera contar? ¿No? Ok. Hermano, yo tengo un don, no sé si yo lo considero un don, que nunca se me ha hecho difícil cómo yo he aprendido a leer estos registros y me ha tocado leer registros. Tengo dos hermanos en la capilla que llegan a Reyes y llegan a Adán y Eva, es su historia familiar. Y los registros antiguos son una belleza y yo los he podido leer. Muy bien, muy Ellas bien. no, pero yo tengo ese don, yo no sé cómo yo no, de verdad que no sé. Por eso es que me gusta tanto la paleografía. Muy bien. Vamos a No, sí, reclutarla a ya. la Academia de Paleografía entonces, porque ahora, ¿qué cree usted que ha influido en ese don? Yo pienso que es que desde muy pequeña mi mamá me enseñaba cómo era la letra Mm. gótica, cómo eran cómo escribir empalme. Todo este tipo de letras mi mamá nos las ponía que escribiéramos. Yo me imagino que esa base la tuve desde muy pequeña. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Tiene toda la razón. Uno llega a un punto donde acostumbra su vista incluso, ¿verdad? A leer ese tipo de letra, porque hay algunas veces que nosotros estamos, o cuando nos pasaba con la indexación, ustedes saben, estábamos indexando y de primas a primeras era difícil leer el documento o qué era lo que estaba escrito. Pero a medida que empezábamos nosotros a tratar de leer todo el documento y empezábamos a ver, automáticamente nuestros ojos eran un poco abiertos, ¿verdad? O eran abiertos
y empezábamos a comprenderlo todo. ¿Por qué? Porque nuestra vista empezaba a acostumbrarse a ese tipo de letra. A partir de 1500 por allí para atrás, cuesta un poco por el tipo de escritura que tienen los escritos. Pero a medida que yo haga más paleografía, en esta academia, cada uno de ustedes puede ir aprendiendo cómo leer esa letra. ¿A qué se refiere esa letra? Algunas veces son signos, símbolos, señas, ¿verdad? Que tiene la letra de ese tiempo y que entonces nosotros podemos entenderlo mejor. Recientemente el hermano Navarro mandaba algo en la academia y decía, ¿han visto ustedes un 30? Decía él, y el 30 tenía como un arroba. ¿Qué significaba eso? ¿Verdad? Y algunas veces lo hemos encontrado era un número, ¿verdad? Pero eso lo vamos a nosotros aprender a medida que sigamos aprendiendo paleografía. Veamos algo más. ¿Qué más incluye el método paleográfico? ¿Alguien puede leerlo? Ajá, a ver, yo, dice, Ahora sí. "im- implica un enfoque tanto teórico como práctico, basado en el estudio de la evolución de las escrituras, sus características y gráficas y las particularidades de cada época y contexto." Exacto. Gracias, hermano Acevedo. ¿Qué puede comprender de esta definición de método? Bueno, eh, sabemos que en cada cierto tiempo, al momento de tener esa grafía, ¿no? O esa escritura, en ocasiones pues cambiaban por diferentes motivos, ¿no? Entonces había una modificación en la forma, en la escritura, como dice, hay una evolución, ¿no? Y bueno, pues con diferentes características, la manera de dibujarlas, ¿no? Presentaban de una manera un tanto diferente, algunas más claras, otras un poco difíciles, como dijiste tú hace un momento, ¿no? Entonces era, como dice ahí, de acuerdo a cada época y el contexto en el que pues se vivía. Correcto. ¿Verdad? Lo más importante acá es que nosotros, como menciona la definición, podamos tener ese enfoque. O sea, la verdad es que nuestra historia familiar es un tesoro. Y por eso puse yo las diapositivas allí, como con barcos, tesoros. ¿Por qué? Están allí para ser descubiertos. El Señor ha prometido que si nosotros nos involucramos, Él va a inspirar nuestras vidas para poder ser capaces de leer. Pero tampoco puede venir inspiración si no hay información en nuestro cerebro. Debemos de estudiar y esa es la razón por la cual existe la Academia de Paleografía. Aquí como menciona acá, vamos a estudiar la evolución de la escritura, o sea, cómo es que ha llegado hasta donde está. No sé si ustedes han participado de las últimas clases, pero por ejemplo, el hermano, se me fue el apellido, pero que dio su última clase, él nos enseñaba cómo ha sido, cómo es que hemos llegado del griego al español y cómo es que se parecen estas escrituras. Pero Jaramillo. Jaramillo, muy bien, muchas gracias. Al hermano Jaramillo, él está dando estas clases. Entonces nosotros podemos, por medio de las clases de paleografía, aprender la evolución de la escritura. Podemos aprender sus características. Cada época y cada escritura tiene sus características propias. O sea, a pesar que no existía una Real Academia Española como la tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Ellos tenían sus propias normas y reglas para escribir y tenían sus propias características. A medida que yo vaya aprendiendo, entonces, de paleografía, estoy aprendiendo un método paleográfico para poder interpretar o leer, transcribir o comprender mi historia, los documentos de mi historia familiar. Como menciona acá, las particularidades de cada época, ¿verdad? A mí me encanta, yo estaba sorprendido cuando aprendí, por ejemplo, en paleografía,
lo que costaba escribir. La hermana Elvita, que es una de las participantes de esta academia, ella nos enseñaba lo que costaba el papel, lo que costaba la tinta y lo que costaba escribir. Porque una de las cosas que más me llama la atención es que no podían haber errores. O sea, es una de las cosas interesantes porque yo agradezco que exista el borrador y que haya nacido en este tiempo porque yo no puedo escribir en un solo trazo todo. Y esto era una cosa difícil. Pasaban horas ellos aprendiendo a escribir y cómo unir las letras para hacerlo en un solo trazo, porque la pluma fuente de esa manera lo permitía. ¿Verdad? Y yo he tratado de hacer de esta manera y no es tan fácil. Entonces, el método paleográfico nos enseña todas estas características, incluso como menciona aquí, su contexto, ¿verdad? Hemos aprendido, por ejemplo, que los sacerdotes católicos, ¿verdad? O los escribas, como se les llamaba, eran los que aprendían ese tipo de letra, ¿verdad? Por eso estamos tan agradecidos de que se hayan conservado. Ellos tenían que estudiar qué tipo de tinta y qué tipo de papel para preservarse, porque imagínense que si hubiéramos escrito nosotros en el papel que ahora traen las facturas o los recibos, que es aquel papel que se borra con agua o se borra después de un tiempo. Ellos tenían que asegurarse que estos escritos am, solventaran todas las partes climáticas del tiempo para que llegaran a nuestro tiempo, ¿verdad? Y ahora nosotros poder ser bendecidos con eso. También dice, el que se emplea en la paleografía, hablando del método, es esencialmente comparativo. Y eso es lo que le pasa a la hermana Gisela. O sea, ella ha aprendido cómo es la A, cómo es la B, cómo es la C, cómo es la D, y en ciertas épocas cómo ha cambiado estas. Entonces lo que hacemos es comparar. Si ustedes se dan cuenta, cuando existía la indexación, habían hermanos que decían, mi hermano, ¿me puede ayudar con este nombre? Y entonces nosotros decíamos, ¿puede darme una foto más grande del escrito? Porque eso nos da, ¿qué hacíamos nosotros? Ah, esta parece P, pero miremos cómo lo hacía en otra palabra, ¿verdad? A esta parece H, esta parece A, esta parece M, esta parece L, pero miremos cómo lo hacía porque aún así, cuando tenemos una escritura, si ustedes se acuerdan, la uncial, la la cursiva, la cuneiforme, todo ese tipo de escrituras tenían sus características, pero no todos la escribían igual, ¿verdad? Y pues no todos tenían, como nos pasa a todos, la misma, podríamos decir, el mismo estilo de letra, ¿verdad? Entonces, generalmente el método paleográfico es comparativo. Y vamos, dice, partimos de lo conocido a lo desconocido. Eso es lo más bonito de cuando estamos viendo uno de los documentos que nos estamos a leer. No nos frustremos si no leemos todo como estamos leyendo esta presentación. Vayámonos a lo que conozco. Ah, bueno, yo conozco, este sí, aquí es por, aquí es para, aquí es haya, aquí es día, aquí es fecha, y vayamos haciendo, ¿verdad? Lo que entendemos, porque entonces sigue lo demás, de lo conocido a lo desconocido. Dejamos por un lado lo que no conozco, de lo más sencillo a lo más complejo, ¿verdad? Practicamos primero con aquellas escrituras que nos son más fáciles de interpretar para luego introducirnos en aquellas más dificultosas, obteniendo resultados por deducción, ¿verdad? A veces podemos decir, am, hay un número, unas letras y un año, entonces decimos, esta es una fecha, ¿verdad? Porque a veces aún los meses se podían abreviar porque existieron, porque el papel era tan caro, ellos trataban de escribir lo más abreviado posible para no tener que escribir tanto, ¿verdad? Si era muy caro hacerlo. Entonces, vamos a ver que obteniendo resultados por deducción y efectuando conversiones con escrituras desconocidas. Entonces, se dan cuenta, el método paleográfico lo que nos enseña es que nos vayamos acostumbrando, ¿verdad?
a leer esos documentos y yo voy aprendiendo. Ustedes van diciendo, esta es la H, ¿verdad? Porque hay unas letras que se parecen. Pero a medida que yo me vaya metiendo en la paleografía, y para eso está esta academia, nos van a ir enseñando cómo leer ese tipo de letras y qué características especiales tenía, ¿verdad? Y entonces yo digo, esta es una uncial, esta es semiuncial, esta es cursiva, ¿verdad? Y como menciona acá también, se trata propiamente de un estudio inductivo analítico, ¿verdad? Ahora, algunos de nosotros van a decir, pero ¿de qué me va a servir el método paleográfico? Hermanos, esos documentos de nuestros antepasados son sagrados para nosotros, es nuestra historia. Y podríamos decir, a mí me interesa el nombre, la fecha y todo, porque eso voy a hacer la ordenanza, ¿verdad? Hay muchas características cuando estamos leyendo, por ejemplo, dice de qué murió, por qué murió, dónde lo enterraron. Sí, a veces dice los días, sí, las condiciones del día, ¿verdad? Estos escritos, y qué hermoso sería tener transcrito dentro de nuestra historia familiar todos los documentos o las fuentes que soporten nuestra historia familiar. Y para eso está el método paleográfico. Nosotros vamos a ir deduciendo, o como menciona acá, comparando, ¿verdad? Todo. Y lo que yo he aprendido es que a medida que yo hago lo más fácil para lo difícil después, me doy cuenta que lo demás es fácil deducirlo cuando yo ya tengo, porque muchos documentos siguen la misma forma. Empiezan con el día, comparecen personas, se identifican las personas, dicen el acto por el cual está el documento que tenemos, ponen testigos, ¿verdad? Escriben la fecha y vienen las firmas. Entonces, cualquier documento yo puedo venir por medio del método y voy aprendiendo. Como hermana Gisela dice, para mí es un don y yo he ayudado a los hermanos, pero es porque ella lleva años trabajando y aunque ella tal vez no lo sabía, ella ha desarrollado un método paleográfico para poder transcribir estos documentos. Sí, hermano Acevedo. Gracias por la oportunidad. Sí, como dice ahí, pues nosotros debemos empezar primero con lo que es de 1900, luego 1800, luego 1700. Pero hay algo hermoso que a mí me agradó, me fascinó. No lo hago muy seguido porque en realidad se invierte mucho tiempo, pero en una ocasión procuré, al encontrar los registros, y eso fue antes de que existan los registros sugeridos. Iba al buscador y me iba a catálogos, pero así, sentado en el suelo, empecé a armar los documentos impresos de los padres, los hijos, inclusive hasta los abuelos. Y al ver fechas, como dices tú, ¿no? Al ver de qué murieron, porque uno de los hermanitos falleció a corta edad, el otro creció, pero después cuando él creció tuvo tres familias, ¿no? Entonces, los mismos documentos y la importancia de aprender paleografía me ayudó a leer todo el texto completo de cada uno de esos registros. Y lo más hermoso es de que pude entender, es más, pude recrear la historia de ellos sin que nadie me los cuente, ¿no? Con lugares, fechas, nombres, ¿no? La familiaridad que había entre uno y otro, y eso es genial. Y eso, casualmente, es la historia familiar de ellos. Yo estoy seguro que cuando pase el velo y los vea, no voy a tener necesidad de preguntarles, ¿y por qué ustedes hicieron esto? Porque pude recrear la historia, ¿no? Así, de esa familia, de algunas, no de todas, porque es mucho trabajo, pero es algo hermoso, ¿no? Y por eso tengo un testimonio de la importancia de lo que es la historia familiar, ¿no? El poder descubrir la historia de ellos. Gracias. Y es emocionante. Gracias, hermano Acevedo. Es emocionante. Yo les comenté a ustedes que a mí en lo personal me gusta mucho la música, ¿verdad? Por cuestiones de la vida no pude ir al conservatorio, pero me gusta la música. Y a medida que yo he ido metiéndome en mi historia familiar, me he dado cuenta que tengo muchos músicos dentro de la familia. No sé si está comprobado o no, pero me imagino que vienen nuestros genes.
¿verdad? A mí me gusta organizar los coros en el barrio, me gusta participar cantando, y entonces digo yo, y les comenté que recientemente visité a un tío que es católico, ya está grande, tiene como 84 años, y me dice, ¿cómo está, tío? Lo saludé y todo. Y me sorprende cuando hablando y hablando, digo, mire, tío, ¿qué hace usted? Porque siempre, a veces que lo visitábamos, estaba en la iglesia católica. Y yo le decía, tío, ¿y usted qué hace en la iglesia católica? Oh, me dijo, yo soy encargado de los coros de la iglesia, especialmente para cuando la misa es cantada y cuando hay que hacerlo en una boda, o en la homilía, y me explicaba, y me llamó mucho la atención esa parte. También una de las cosas que pude descubrir al leer mis documentos, las fuentes, es las las razones o por las razones por las cuales murieron. Y yo puedo decir que la familia de mi mamá es una familia que en sus genes son hipertensos, pero la mayoría ha muerto por presión alta. Entonces es algo que yo tengo que cuidarme porque ya lo traigo, ¿verdad? Trato de cuidarme toda la parte de la alimentación porque la doctora me decía, eso viene en tus genes, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que por medio del método paleográfico yo puedo descubrir de mi historia familiar. Como decía el hermano Acevedo, va a requerir tiempo. No es de que hoy lo tengo y ya lo leí. Hay que transcribir, hay que aprender. De hecho, aquí en la Academia de Paleografía aprendemos cómo transcribir y qué hacerlo, ¿verdad? Y entonces cuando sentimos, tenemos el documento. Algunas veces, como decía la hermana Gisela, nuestros ojos son automáticamente abiertos y entendemos muchos de estos documentos, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta o algo que agregar antes de seguir? ¿No? Muy bien, vamos. Para hacer este tipo de estudio, o sea, hablando de la parte paleográfica, ¿verdad? Es necesario conocer lo siguiente. Uno, la parte teórica de la escritura. Y miren, por eso les decía, aquí solo les voy a dar una probadita. En esta academia lo van a aprender. ¿Cuál es la teoría de la escritura? Y hemos dado varias clases enseñando cómo ha cambiado la escritura y por eso dice la 2 su evolución, cómo ha venido, de dónde el tamaño, la letra, toda esta parte. Nosotros hemos dado algunas clases y vienen más clases donde van a poder aprender la parte teórica de la escritura y su evolución. 3, se estudia el tipo o clase de escritura. Tenemos muchos tipos o clases de escritura y nosotros la aprendemos acá. Entonces decimos, sí, esa es una cursiva, esa es una enuncial, esa es una semioncial, ¿verdad? Am, Su desarrollo, todas las escrituras no duraron 2 años, duraron siglos. Y entonces la mayoría de ellas, pues, es por eso que podemos estudiarlas muy bien. Las áreas geográficas, eso es interesante. Cómo en ciertos, por ejemplo, en Roma, Grecia, España, ¿verdad? Que eran las ciudades antes de América, cómo ellos fueron evolucionando y cómo se escribían los documentos, ¿verdad? Ellos desarrollaron ciertas características del documento, cómo debía ser, bajo qué rubro, en qué parte de la hoja, cómo lo día y qué letra, cómo se empieza, cómo se termina. Es interesante cuando nosotros nos ponemos a estudiar, porque si ustedes se dan cuenta, antes de que nosotros nos metiéramos al grupo, pues nos encantaba la historia familiar, pero no sabíamos mucho de que había un estudio de la escritura y que se llama paleografía, ¿verdad? Yo cuando escuché paleografía decía, eso me suena como la antropología, como otra, pero jamás pensé que se refería a la letra, ¿verdad? Y a medida que he ido aprendiendo, me encanta saber, ¿verdad? Cómo esos documentos se preservaron y cómo algunos de nosotros podemos decir, "Ay, yo no, nunca voy a ser capaz de leer esos documentos". Se puede. De hecho, muchos estudian paleografía. Hay algunos hermanos en la iglesia enseñando paleografía. Esta academia pasa todo el año enseñando paleografía y por eso quiero invitarlos a participar o a estar pendientes de sus clases, ¿verdad? 7, el lapso cronológico de permanencia, ¿verdad? ¿Cuántos años estuvo y dónde? Y entonces podemos encajar. Lo bonito era cuando mirábamos en indexación, nos decía
Guatemala, de 1820 a 1830. Yo ya me ubicaba en esos años, qué estaba pasando, y podía entonces, porque soy de Guatemala, entender un poco mejor lo que estaba pasando en el... por ejemplo, nosotros hablamos, hay muchos escritos en el área de Cobán, es un departamento de Guatemala, que están escritos en quechí, ¿verdad? Y es porque en ese tiempo ellos no hablaban español, los que estaban escribiendo, y lo hicieron en su idioma, ¿verdad? Y entonces tenemos que meternos nosotros a entender y comprender ese tipo de idioma y ese tipo de letra que ellos tuvieron. 9, las influencias externas de otros tipos ejecutoriales. Hay algunas veces que vamos a llegar a documentos donde se mezclan varios idiomas, ¿verdad? Porque esa era la influencia que teníamos. Nosotros decimos coffee, ¿verdad? Para decir a veces café, decimos dame un time, para decir dame un tiempo, decimos algunas palabras de inglés, ¿verdad? Y que a veces los podríamos entender, o no sé, en Sudamérica pueden tener una influencia europea, o en México puede tener otro tipo de influencia, pero eso también influyó en el método paleográfico. 2.10, los intermedios, o sea, entre cada una de ellas, o sea, se dejó de usar esta letra y se empezó a usar otra letra, y en lo que se definía toda esa letra hay un intermedio ahí. También hay que estudiar ese tipo de letras. Y 11, conocer las características gráficas de las escrituras. Y eso es lo más emocionante, ¿verdad? Cómo yo puedo conocer cómo ha evolucionado la H, por ejemplo, o cómo se dejó de usar la CH o la doble L, ¿verdad? O algunas veces se escribió con Y cuando decía ser con doble L, porque el que escribió también cometió algunas faltas ortográficas actualmente, y nosotros debemos de entender esa parte, cómo pues, especialmente con nombres. Acuérdense que con nombres, a pesar que tenemos la Real Academia Española, los nombres no tienen no tienen normas como el idioma, ¿verdad? Entonces puede hacer que yo escriba Irma con Y, o puede ser que la escriba con I latina, como le llamamos, ¿verdad? Y entonces, no es que digamos Irma está bien escrito, e Irma con Y está bien escrito, e Irma con I latina no está bien escrito. Eso nosotros no lo podemos definir. Y lo mismo pasaba con estos escritos que a los cuales estamos llegando nosotros. Muy bien. Entonces, viendo la importancia que es conocer un método paleográfico, o yo puedo venir y ver mis documentos y desarrollar un método paleográfico, es importante que yo les dé algunos puntos. Uno, el conocimiento teórico de la evolución gráfica. Dentro de la práctica misma es recomendable la confección de listas alfabéticas en mayúsculas y minúsculas, lo que decía el hermano Acevedo. A veces nosotros no entendíamos algo, buscábamos, y ahora con la inteligencia artificial y todo, buscamos alfabetos y decimos cómo se escribía la letra en Guatemala en los años 30, y me puede salir algunos alfabetos, y entonces yo ya comparo la mayúscula y la minúscula, ¿verdad? Procurando en lo posible que cada letra tenga una representación en sus diversas formas, puesto que en algunas escrituras una letra puede tener alguna variación. La A es una letra que la podemos hacer así, la podemos hacer para arriba. Es una letra que tiene muchas formas para poderlo hacer, que algunas veces puede confundirse con otras letras que también tienen, o acuérdense que algunas letras eran muy adornadas, que vamos a hablar de eso, y entonces tiende a confundirse, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. 2, establecer las características gráficas de las distintas escrituras, o de las que se requiere estudiar en particular, colocándolas dentro del marco histórico correspondiente. Como les comenté, no voy a entrar al detalle de esto, pero en la academia aprendemos esta parte. En la academia paleográfica vienen algunas clases donde vamos a ver cuándo se usó la letra uncial, por ejemplo, y cómo es que fue y en qué momento entró la semioncial, ¿verdad? Y porque obviamente la uncial abarcaba mucho papel, era era muy costosa hacerla. Entonces vino la semioncial, que diríamos nosotros la mayúscula y minúscula como la conocemos, pero nosotros conocemos
la caligráfica o la script o la de molde, como le querramos llamar, pero tenemos dos tipos de escritura en mayúscula y minúscula actualmente en el idioma español, en esta área de Iberoamérica, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros aprendamos las características para poder deducir entonces un método paleográfico. Tres, ¿alguno de ustedes puede leer esta parte? Sí, puedo hacerlo. Dice, análisis de las generalidades de las escrituras en las cuales se consideran el origen del tipo de escritura, influencias principales para la conformación de la escritura en cuestión, desarrollo posterior de la escritura, el área geográfica y tiempo de permanencia de la escritura. Exacto. Ah, que aquí quisiera, hermana y Piña, ¿está aquí todavía con nosotros? Ok. Ah, para que sepan, muchos de nosotros hemos tomado cursos de paleografía. ¿Y qué es lo que aprendemos allí? Es todas estas características o estas generalidades de la escritura. La hermana Ipiña es una de las hermanas que ha tomado y algunos cursos son pagados, ¿verdad? Para poder comprender y entender. Así como cuando estamos estudiando nosotros la ortografía del idioma español, lo mismo sucede con la letra. Tiene sus características, tiene sus épocas, tiene las partes, tiene de qué manera, por ejemplo, hacer la parte final de la letra o la parte inicial o cómo unirla con las demás letras. Entonces, es importante que nosotros podamos hacerlo. Y esta noche es mi invitación a que todos ustedes puedan participar más seguido de la academia y entonces van a poder entender mejor un método paleográfico para comprender los escritos de su historia familiar. Y esta es la más interesante, la cuarta, el análisis morfológico general. En esta fase se efectúa el estudio completo sobre las formas de las letras, teniendo en cuenta las formas de las letras en sí. El ductus, como se le llama, entonces puede ser que ese es el ductus, son rasgos efectuados en cada letra que consiste en el análisis del número, la dirección y la forma de los rasgos adicionales. Ellos tenían cómo empezar la A y cómo terminar la A, y cómo hacer la parte intermedia de la Z, de la L, de la H, de cualquier otra. Ellos tenían que aprender, ¿verdad? Cómo llevar a cabo estas letras. Las uniones que pueden confundirse con los cuerpos de las letras. Cuando nosotros empezamos a leer, posiblemente es una letra unida a otra, pero ya, o sea, a pesar que están unidas, ¿dónde empieza y dónde termina la otra letra? Para ir comprendiendo la palabra en sí. Como menciona aquí, los rasgos adicionales y decorativos que no tienen, ¿verdad? Era lo que la hermana ah, Gisela decía, su mamá desde pequeña le enseñó a ella, por ejemplo, la letra gótica. Es una letra que es hermosa, ¿verdad? Pero no cualquiera la puede hacer. Y segundo lugar, tiene rasgos distintivos de la uncial y la semioncial. Entonces es importante que yo pueda, ¿verdad?, conocer esta parte. Las abreviaturas en sus distintas clases o tipos. Vamos a encontrar que a veces se abrevia señor, señora, hijo, hija, papá, mamá, suegro, yerno, las diferentes relaciones de la familia se pueden abreviar o a veces las profesiones con las cuales se está escrito. Entonces es importante que nosotros podamos ir conociendo esta parte. Las letras mayúsculas y minúsculas. De hecho, hay algunas personas que estudian paleografía y practican. Ustedes vieron al hermano Jaramillo que nos decía, vamos a practicar, ¿verdad? Vamos a practicar la letra gótica, ¿verdad? Y nos pone, también el hermano Navarro dio algunas clases y nos ponía a hacer la letra gótica para que nosotros podamos desarrollar esa habilidad, ¿verdad? Y sea más fácil poderlo comprender. Incluso, como menciona acá, los signos de puntuación, ¿verdad? Nosotros tenemos el punto y seguido, los tres puntos, el punto y aparte, el punto y coma, y lo entendemos. Ellos también tenían sus signos de puntuación
y es importante que nosotros veamos, esta es una coma y no es parte de la letra, o este es un punto y no es parte de la letra, ¿verdad? El significado que encierran y el valor que representan en relación con la composición del texto, ¿verdad? Como les mencionaba, ese 30 con un arroba significaba 30 millones, por ejemplo. Entonces decíamos, ese 30 con una arroba, para ellos era eso, pero eso solo lo hemos logrado estudiar o aprender gracias a gente que se ha dedicado a estudiar paleografía, ¿verdad? Las características ortográficas, gramaticales, estilísticas del idioma y de la época. Hay cosas, si ustedes se dan cuenta, pues me imagino que pasa en países muy grandes como México, Perú, que aún así, a pesar que el idioma es el mismo, hay ciertas palabras que significan totalmente diferente en el sur de México como en el norte o en medio de México. Igual Brasil, Argentina, que son países muy grandes. Hay alguna palabra, nosotros tenemos en Centroamérica, por ejemplo, son países pequeños, pero yo vivo en Guatemala, serví en Nicaragua, y cuando yo llegué a mi misión, habían algunas palabras que nosotros usamos que para ellos son unas malas palabras. Entonces yo tenía que tener cuidado de cómo usar esas palabras y algunas palabras que ellos usan que para nosotros eran malas palabras, pero eso solo es a medida que yo me relacione en el contexto de lo que estoy viviendo. Igual son los documentos. Yo voy a ir aprendiendo, en México se usaba más el hijo, por ejemplo, de expósito, ¿verdad? Que es algo que no usábamos posiblemente en Guatemala. Pero es a medida que yo vaya leyendo los documentos, yo voy comprendiendo esta parte. La simbología, si se presentara, hay algunos símbolos. La mayoría de documentos en cierta época llevaba ciertos símbolos que nosotros no solo decimos, bueno, es un triangulito, ese triangulito qué significaba, o es una estrella, o es un cuadrado, o es un círculo. Todos ellos tenían am, ah, un significado. La transcripción del texto de acuerdo a las normas establecidas, ¿verdad? En resumen, el método paleográfico es una herramienta fundamental para desentrañar el pasado a través de la escritura, permitiendo acceder a conocimientos históricos, culturales y sociales de épocas pasadas. Y tendremos nosotros una experiencia muy especial al momento de que dediquemos un método paleográfico a nuestros documentos. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Por el No, momento, muchas gracias. no hay ningún problema, ¿verdad? Si alguno de ustedes todavía no tiene un método paleográfico, en esta academia podemos desarrollarlo. Y aquí van a aprender todas estas características. No hay tiempo para meterme a cada una de ellas, pero hay clases específicas que vendrán donde ustedes podrán aprender toda esta parte de la escritura y podrán disfrutar mejor los documentos. ¿Sí, hermano Wilson? Ahora, mano, existen varios métodos para uno identificar ese tipo de escritura, o sea, que sea de una misma época. Pues, Sí, sí. Lo que tratamos de enseñarles acá, gracias hermano Wilson por su pregunta, es que ustedes pueden llegar a diferentes desarrollar. Oh, perdón, métodos. perdón, pensé que había terminado. Otra vez, su pregunta es que se entrecortó. ¿No la escucharon completa? No, no, se entrecortó. Bueno, que si puede haber para una misma época de una escritura, pueden existir varios métodos Paleográfico. de paleográficos, exactamente. Sí, de hecho usted puede desarrollar su propio método paleográfico para leer sus documentos, ¿verdad? Lo que va, como dijimos, el método es una serie de pasos que va a aprender usted para llegar a un fin. Aquí va a ser serie de pasos que usted aprende poco a poco para llegar a leer todos los documentos. Como le es más fácil, por ejemplo, hermana Gisela nos puede contar
como ella sí ha podido y ella puede decirnos, esto es fácil, ¿verdad? ¿Cómo no lo va a poder leer? Mire, aquí es una B, una A, pero automáticamente, yo como tal vez no como, no tan especialista como la Gisela, pero lo veo con los jóvenes. Cuando yo estaba haciendo indexación con los jóvenes, decían, hermano, aquí yo no sé qué dice, pero yo llegaba y decía, hijo es febrero, ¿verdad? Ahí es marzo, ¿verdad? Porque yo ya estaba acostumbrado a leer ese tipo de letra. Entonces usted puede desarrollar, lo que yo quiero enseñar esta noche es que puede desarrollar su método paleográfico, digamos, de usted del área de Colombia en los años 1850 a 1900, donde está mucha de no sé qué ciudad, donde está la mayoría de sus familiares. Cosas como así. Hermano, yo no tengo manito. Yo le voy a contar una anécdota A ver. que me pasó en el mes de abril. Yo estoy con mi hija de viaje y mi hija me dice, quiero que te lleves unos lentes muy lindos, quiero que te voy a llevar al oftalmólogo. Y me lleva al oftalmólogo. El oftalmólogo le dice a mi hija, no, ya no necesita lentes, ya necesita una operación urgente. Entonces yo le digo, mira, ese doctor está lo que es loco. Yo veo muy bien y le enseño los registros. Mira, yo te leo esto. Un ciego te puede leer esto, un ciego no te va a leer esto. ¿Verdad, mamá? Te voy a llevar a otro médico. Y me llevan a otro médico. Y el médico le dice lo mismo, no, tu mamá necesita una operación urgente porque va a quedar ciega. Está de 20 a 20. Otro loco más en el camino. Entonces, mi hija le dice, doctor, ella lee algo impresionante, ella lee unos registros antiguos y ella los lee, no es que es mentira, ella me los leyó y yo le busqué otro y me los lee. No, es el cerebro de ella que ya está adaptado a ese tipo de letras, a esa escritura, ya por ver una sola, ya sabe qué dice. Entonces, ya mentalmente, es lo que usted dice, cuando yo tengo actividades con los jóvenes, la hermana Gisela, ven hermana, ¿qué dice aquí? Es porque ya yo tengo ya como, y son los años, pues yo desde que entré a la iglesia, me enfoqué fue en historia familiar. Ese fue en mi enfoque, historia familiar. Muy bien, mire, imagínense qué experiencia, ¿verdad? Gracias, hermana Gisela. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o algo que agregar? Yo, hermano. Sí, hermana Por Irma. ejemplo, muchas veces cuando a mí también se me facilita, tengo esa bendición de que se me facilita leer los registros, pero muchas veces hay hermanos que se desesperan a la primera que no pueden y dicen, no, esto no es para mí o yo no puedo. Es que debemos de tener paciencia, no enfocarnos en un solo párrafo, si no podemos con ese, pues seguimos adelante o descansamos o nos tomamos un rato para despejarnos y volver. La cosa es no dejarlo. Creo que con la práctica todos vamos a poder desarrollar, como dice la hermana Gisela. Entonces, la práctica hace al maestro, como dice el dicho. Entonces, si nosotros a la primera nos desanimamos y lo dejamos, pues ¿cuándo vamos a poder saber leer un registro? Entonces, es tan fascinante, tan hermoso y maravilloso poder leer esas escrituras antiguas que solamente se logra cuando uno es bien, bien constante en hacerlo, hermano. Exacto. Y a veces el Señor ha prometido mucha inspiración. Algunas veces estábamos indexando y no había manera, ¿verdad? Teníamos que decir, por favor, Saúl, Eduardo, ayúdame a leer tu documento. Aquí estoy para ayudarte, para tener las ordenanzas, pero necesito leer este documento. Y ¡pum! Automáticamente venía, ¿verdad? El hermano Wilson tiene levantada la mano. Ok, es una experiencia muy especial. Sí, hermano Wilson, digamos. Gracias, hermano. A mí se me ha olvidado comentarles una experiencia que tuve. Incluso estaba la hermana Iselda esa noche allí, que tampoco me pudo ayudar porque eran unos garabatos, no era una caligrafía especial, eran unos garabatos, una letra muy, o sea, no se entendía nada. Y a mí me dio dolor de cabeza y yo lo que hice fue compartir, como dice la hermana anterior, no, yo me desesperé, yo no, yo comparto eso con alguien.
Me dijo una hermana, bueno, compártala conmigo que yo le voy a ayudar. Y resulta que me dio por hacer una oración, que nunca lo había hecho. Me puse a orar que por favor a nuestro Padre Celestial que me ayudara para poder entender esas letras. Y resulta que a pesar de que yo la compartí, después de almuerzo me regresé otra vez y dije, bueno, voy a intentarlo de nuevo. Y todo lo desarrollé, era un proyecto con 10 registros y todos los pude desarrollar cuando al inicio no entendía nada, no entendía nada. Así que la oración también es muy importante en este proceso. Gracias. Podríamos, se me olvidó ponerle, pero la oración tiene que ser parte del método también. Gracias, hermano Wilson. Ahorita le doy la palabra a hermana Carolina. Y a veces nos pasaba, digamos, hay documentos que no los vamos a poder leer porque hay que a veces regresar otro día o regresar en otro momento. O a algunos de ustedes les ha pasado que, bueno, dijeron no y de repente estaban dormidos y despertaban en la madrugada y decían, yo, a mí me encantaba hacer indexación en la madrugada porque para mí había más inspiración. Entonces, ya me levantaba y decía, ahora lo pude leer, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos desarrollar este tipo de habilidad para leer. Mana Carolina, Buenas noches, hermanitos. Sí, recordaba con mucha gratitud que en una ocasión me tocó como un registro que eran como 90 nombres y muy borroso y muy difícil la lectura. Y no tenía ni fecha, no o sea, lo único que rescataba uno era el nombre de la persona en el registro, y había un nombre y un apellido. Y yo no podía, yo no me quería rendir y yo les pedí ayuda por el WhatsApp al grupo, y la hermana Elisa se estuvo 45 minutos y no perseveramos hasta que ella dijo, Caro, esta letra y se llamaba tal. Y cuando yo lo leí, se me hizo tan claro. Ay, fue tan hermoso la constancia, y yo no lo quería soltar porque yo le dije, hermanita, es un registro de inmigración, puede que sea el único dato que haya de esa persona, no teníamos una fecha, y fue maravilloso tener la compañía del Padre Celestial para poderlo dejar dentro de los registros de la iglesia. Muy amable. no, a usted, hermana Carol, muchas gracias por contarnos su experiencia y nos ha pasado así, ¿verdad? ¿Alguien más quiere contarnos algo o tiene alguna pregunta? Yo, Hermana Marisela, ya había tardado. díganos. Eh, ya había tardado. Dice, ay, No, 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 siempre es bienvenida. Quiero que sepa. pues solamente comentarles, platicarles que, pues así como dice su clase, eh, es muy importante que nosotros am, primero aprendamos, nos preparemos. Así como nos preparamos para una clase de escuela dominical, o sea, socorro de sacerdocio, la preparación es muy importante. Y algo que nosotros, bueno, que el método nos invita a hacer es hacer lo que nos enseñó la hermana Elvita. Nuestra lista de letras raras ahí, que por ejemplo, que la P, cómo se escribe, todo es muy importante porque yo no entendía nada. Yo empecé en este año empecé a seguir haciendo historia familiar Iberoamérica. Fue este año. Y yo pues sí veía yo las escritos, lo que pusieran, yo no entendía nada. Entonces, ahora yo veo las tareas que deja la hermana Elvita. Claro, he sido muy diligente, pero deja las tareas
Y ya entiendo, o sea, ya, yo digo, oh, ya puedo leer, o sea, ya entiendo. Y las abreviaciones o sea, me doy cuenta de las cosas, qué es cada cosa. Y realmente, pues, es un testimonio mío. La preparación, obviamente, el Espíritu Santo, como dice usted, el Espíritu Santo lo inspira a uno de la madrugada. A mí me encanta estudiar las escrituras en la madrugada también. Yo digo, ¿será que no tiene tanto trabajo el Espíritu Santo? Por eso me hace caso, porque realmente le enseña a uno. Igual yo pienso que ayuda a la historia familiar, pero preparación más el Espíritu Santo, yo creo que ¿cómo le puedo decir? Es una Clave. conjugación, una clave muy importante. Es todo lo que quiero decir. Muy bien, muchas gracias, hermana Marisela. Quiero terminar esta noche con mi testimonio. Estoy tan agradecido con mi Padre Celestial por la oportunidad que nos da de poder tener un método paleográfico, por la oportunidad que nos da de desarrollarlo, por la oportunidad que nos da de poder tener acceso a esos registros. Que cada uno de nosotros desarrolle su método paleográfico y para que pueda tener acceso de manera más fehaciente a sus fuentes. Que Dios pueda bendecirnos para seguir desarrollando. Los invito a participar de la academia y seguir aprendiendo. Y comparto todo esto esta noche en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Gracias. Gracias, hermano Murillo. Bueno, y Piña. Gracias, hermano Murphy. Es un placer estar aquí en su clase, en su instrucción. Y gracias a todos los que pudieron participar en los diferentes países en los cuales se encuentran y pues que lo mirarán en algún momento en YouTube, ya que tenemos canal de YouTube. No sé si ya lo publicaron ahí en el chat. Muchísimas gracias. Hermana Isela Díaz, ¿cree que nos pueda terminar con la última oración? Sería un placer para nosotros, hermana. No se ha escuchado dejar de grabar. Ok.